Entonces, reino monera, los seres que pertenecen al reino monera son organismos procariontes o procariotas y unicelulares, ¿no? Cuando se le dice, no, se dice procariontes o procariotas, porque no, su membrana no presenta membrana celular nuclear. Es decir, lo que cubre al núcleo. O sea, su núcleo es un núcleo medio diseminado, o a veces se dice que también no presenta núcleo. Sí presenta un núcleo, pero un núcleo muy así, no muy definido. Por eso se dice que no presenta membrana nuclear. Y todo el organismo es una única célula. Todo es por eso son unicelulares. Este grupo, o este reino, tiene tiene dos grupos, ¿no? O sea, está representado por las bacterias y también por las cianobacterias. ¿Ya? Las bacterias y las cianobacterias. Eso está agrupado. ¿Ya? Se caracterizan porque no poseen membrana nuclear, ya hemos dicho, mitocondrias, plastidios, ni flagelos avanzados. Mitocondrias son organelos, plastidios, ¿no? O sea, toda una célula bien organizada o bien así, con todas sus partes completas, tiene sus organelos. Sin embargo, las membranas nucleares, este tipo de células, de bacterias, no tienen. Pues las refusas tiene un organelo, nada más, uno o dos, más no tienen. Flagelos avanzados tampoco, ¿no? Los flagelos son los que les permiten movilizarse. O sea, su estructura celular es muy simple. Esa es la idea, muy simple. Entonces, vamos a ver ahora el dominio bacteria. Hemos dicho que son dos dominios que hay, ¿no? El dominio bacteria y el dominio cianobacteria. Entonces, el dominio bacteria, entonces, ¿qué características tiene? Las bacterias carecen de un núcleo definido. Solamente tienen una envoltura nuclear. Presentan diferentes formas. Las bacterias hay alargadas, en forma de bastón, en forma esférica, en forma de cocos, en espiral. Y de acuerdo a su forma reciben varios nombres, ¿no? Por ejemplo, las que de forma de bastón se les llama bacilos. Los esféricos reciben el nombre de cocos. Los alargados y en forma de espiral se les llama espirilos. Luego, las bacterias es necesario que existan, aunque parezca mentira, existen. ¿Por qué? Porque tienen un papel muy importante en el ecosistema mundial. Un grupo de ellas son bacterias autótrofas y por lo tanto hacen una gran contribución al balance global del carbono. Entonces, son autótrofas, es decir, que producen su propio alimento, ¿no? Entonces contribuyen con carbono. Las bacterias heterótrofas, es así que tienen que vivir de otras. Entonces, al igual que los hongos, son descomponedores. Entonces ayudan a que la materia vuelva a recircular, o sea, la materia orgánica, en los ecosistemas a nivel global. Entonces, las bacterias contribuyen en varios modos, sobre todo en esta última parte, que son los descomponedores, ¿no? Junto con los hongos. Por ejemplo, cuando un animal es muerto, a veces ustedes ven
queda a veces los otros animales, los depredadores, dejan huesos, dejan pellejos, dejan a veces que ya no lo comen, pero igual, esa materia desaparece por medio. Luego vienen los buitres, esas aves también comen todo lo que pueden, y luego ya dejan lo que no pueden digerir, ya lo dejan ahí, pero de eso se encargan los descomponedores. Entonces, por eso se dice que ellos se contribuyen mucho al que funcione el ecosistema mundial. ¿Cuál es su estructura? Estructura o partes que tiene una estructura bacteriana, ¿no? Entonces presenta las siguientes estructuras, ¿no? Una cápsula, acá está el gráfico, presenta una cápsula que es una capa gelatinosa de forma variable, y tiene protección, es que le da protección celular. Luego viene la pared celular, que es un poco más elástica, ¿no? Y que permite, le proporciona algo de rigidez y le da la forma típica. Está formada por una sustancia que se denomina peptidoglucano. Luego tenemos la membrana celular. La membrana celular, semejante a la membrana celular eucariota, es una envoltura que rodea al citoplasma, que es esta parte líquida. Esto de acá. Rueda. Y le da la forma típica, formada, la membrana celular eucariota, que es una envoltura que rodea al citoplasma. Esta membrana celular permite el intercambio de sustancias con el mundo externo. Y ahí es donde se forman los mesosomas. Y más adelante vamos a ver qué papel juega en una bacteria. La masa de materia viva, donde se encuentran los ribosomas y las diferentes inclusiones de grasa o almacén en las bacterias autótrofas, ¿ya? Se encuentran los cromatófaros, donde se almacena la clorofila. Estos son los únicos organelos que tiene una bacteria. Plásmido, ¿esto? Es un fragmento de ADN que está fuera del cromosoma bacteriano y puede ser transferido. Luego tengo los flagelos, que es como esta colita, que son filamentos de longitud variable y constituyen los órganos de locomoción. Luego tenemos el pili, que es una estructura que sirve de adherencia a la superficie, sirve de puente citoplasmático entre la transferencia de información genética. Se tiene que ver bastante con la genética, ¿no? Es una estructura que sirve de adherencia a la superficie. Luego tenemos los ribosomas, que son gránulos y se componen de AR, ¿no? Ácido ribonucleico, únicos organelos celulares en la bacteria. O sea, cuando le pregunten cuáles son los únicos organelos en las bacterias, son los ribosomas. ¿Qué cosa es los mesosomas? Los mesosomas son repliegues de la membrana celular. Tienen gran importancia en la producción de energía. Entonces, acá brevemente se ha descrito cada una de las partes que mantiene una bacteria. ¿Ya? Esta es la bacteria. Luego, ¿qué clases de bacterias tenemos? Tenemos las paredes de las células de la bacteria. O sea, de acuerdo a las paredes, las bacterias se clasifican como gram positivas y gram negativas. Las gram positivas tienen una pared gruesa.
es decir, tienen más capas. Las gram negativas tienen una pared delgada. Y eso que dicen que no se tiñe son reactivos, ¿no? Reactivos que se pueden probar si es que hay o existen bacterias de este tipo. Entonces, las bacterias gram positivas se tiñen con cristal violeta. Y tienen una capa gruesa de pictoglucanos. Gram negativas tienen una pared delgada. No se tiñen con cristal violeta, sino con safranina. Y tienen una capa de lipopolisacáridos y por fuera una membrana externa. Entonces, estos son una forma de clasificar las bacterias de acuerdo a las paredes de sus células o de la célula. Ahora, ¿cómo se reproduce una bacteria? Las bacterias se reproducen por bipartición. Se van partiendo. Pero además de esta reproducción que es asexual, las bacterias poseen otros mecanismos de reproducción sexual o parasexual, mediante los cuales se intercambian los fragmentos de ADN que se denomina conjugación bacteriana. Acá un gráfico cómo es que se reproducen las bacterias por bipartición. Acá tengo la pared celular, y esto señala el ADN. Esta es la membrana celular y estos son los mesosomas. Entonces, en primer lugar, se duplica el ADN, se forma un nuevo cesosoma, acá hay uno nuevo más. Luego, 4 mesosomas arrastran ADN, ¿ya? Y van formando nuevos septos. Luego va a haber 6 células hijas, ¿no? Y nuevamente se cumple el ciclo, ¿no? Es así como se va realizando esto. ¿Ya? Un ratito. Entonces, es así como se reproducen las bacterias, ¿no? Entonces, por eso que las bacterias se reproducen rápido, ¿no? Se van partiendo, ¿no? Luego estas células hijas se vuelven a reproducir de la misma manera. Y así sucesivamente. Esa es la reproducción bacteriana. Luego tenemos especies bacterianas, ¿no? Entonces vamos a ver. Tenemos la Lactobacillus, ¿no? Entonces, hay bacterias que tienen, digamos, producen, digamos, beneficio, ¿no? O sea, son beneficiosas. Por ejemplo, la Lactobacillus produce ácido láctico. Ese ácido hace que la leche se corte.
Y ese es el primer paso para la producción del queso. Luego, los bacilos son productores de antibióticos, como la graminicina, bacitracina, polymyxina, y también insecticidas. El Clostridium acetobutylicum puede fermentar los azúcares y puede originar acetona y butanol. Luego el Corynebacterium glutamicum es una importante fuente para la industria de lisina. Las streptomicinas también son productos sirven para la producción de antibióticos como la anfotericina B, kanamicina, neomicina, streptomicina, tetraciclina, etc. El Escherichia coli es una bacteria que vive en una flora intestinal y proporciona vitamina K. Digamos que estas especies que hemos descrito acá son las que entonces, luego las bacterias perjudiciales, ¿no? Son las salmonelas, ¿no? Por ejemplo, esas produce infección, ¿no? Que provoca calambres estomacales. El Clostridium botulinum, ¿no? Que genera botulismo, que es otra enfermedad que puede causar fallo respiratorio. Luego tengo Listeria monocytogenes, que genera listeriosis, produce fiebre y dolor muscular. Staphylococcus aureus, su toxina genera intoxicación alimentaria severa. Bacillus cereus genera una enfermedad diarreica. El Mycobacterium tuberculosis genera la tuberculosis, ¿no? Que saben ustedes, ataca a los pulmones. El Vibrio cholerae genera el cólera, ¿no? Que es una enfermedad que produce desórdenes digestivos severos, ¿no? No sé cómo, más de 10 años hubo acá en Perú hubo como una mini pandemia del cólera, ¿no? Entonces, todos los hospitales estaban llenos del cólera, ¿no? Eso es por una bacteria que también, ¿no? Produce desórdenes digestivos, ¿no? Mucha diarrea, muchos vómitos, ¿no? Y descomposición general del cuerpo. ¿No? Entonces hay bacterias que son perjudiciales, como hay bacterias que son
que son muy eficaces, ¿no? Dan cierta ayuda. Luego tenemos, ahora sí, el dominio cianobacterias. En este grupo del reino Monera, ¿no? Se ubican las algas verde-azules, las cuales carecen de núcleos definidos, de cloroplastos u otras estructuras celulares especializadas, también llamadas cianobacterias. ¿Ya? Estos sí realizan fotosíntesis, ¿ya? Porque poseen unos pigmentos fotosintéticos en su citoplasma que permiten realizar la fotosíntesis, ¿no? Por ello son seres de nutrición autótrofa. Su hábitat favorito es el mundo acuático. Tienen agua salada, bueno, agua dulce, aguas superficiales o aguas profundas. Por ello forman parte del plancton. Suelen vivir en grupos comunes llamados colonias o de forma solitaria. Entonces, este es el otro dominio de las cianobacterias. ¿Cómo es su estructura? La estructura es un poco más simple, bien simple. Son muy similares a una bacteria gram negativa, pero adaptadas a la vida acuática y fotosintética. ¿Qué partes poseen? Poseen su membrana externa, que se le llama vaina mucilaginosa, ¿no? Que está formado por pectinas y protege de la deshidratación y favorece el movimiento. Luego está la pared celular, parecida a una bacteria gram negativa, posee celulosa y tiene la función de protección. Luego las laminillas fotosintéticas contienen los pigmentos que captan energía solar y pueden desarrollar la fotosíntesis oxigénica. Y nucleoide, donde se ubica el ADN descubierto, ¿no? Ya, esa es una estructura simple. O sea, cuando se les pregunte a ustedes alguna estructura de una cianobacteria, pues ustedes tienen que revisar esta parte de acá, ¿no? Acá está todo lo que se refiere a las partes de unas cianobacterias. Su reproducción no se ha observado ningún caso para sexualidad. El tipo más sencillo de reproducción es la bipartición. O sea, solamente ellos se reproducen por medio de la bipartición. ¿Para qué especies de cianobacterias hay? El Nostoc sp es fijadora de nitrógeno y vive en lagunas andinas del país a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿No? Pero de esto es que hacen una mazamorra, ¿no? Que huele feo, ¿no? Luego tenemos Anabaena azolae, forma una asociación simbiótica con helechos acuáticos del género Azolla. El Cylindrospermopsis raciboski es tóxica en agua de lagos, genera vómitos y malestar. Eschitropis arinicola es una alga verde azulada que vive en ambientes hipersalados, ¿no? Bastante salados. Ustedes ven, estos son nombres, la vez pasada hemos visto los nombres, ¿no? Los nombres científicos. ¿No? Estos son, ¿no? Siempre la primera letra es con mayúscula, la segunda con minúscula, ¿no? Así es como se conocen estos nombres. Ya, entonces ese es más o menos. Al regreso vamos a intentar hacer estos, igual que, bueno, con ustedes, pero hay que hacer un repaso y vamos a tratar, porque de acá salen preguntas para su práctica semanal. Yo de acá saco preguntas. Entonces, quiero avanzar con ustedes un poquito para que no traten de resolver un poquito. Saquen mejor sus prácticas. Bien, entonces, regresamos.
Regresamos dentro de unos 5 minutos. ¿Qué hora está ahí? Son las 12:38. 12:38. Sí, vamos a hacer un repasito más de unos 15 minutos en la otra entrada. Sobre todo de las preguntas, para que yo de ahí saco preguntas para su práctica semanal, para que lo tengan ahí. Que vayan revisando. Revisamos un poco y contestamos las preguntas. Para que ya vengan preparados para su práctica el día viernes. ¿Ya? Entonces, 5 minutitos vuelven a entrar. ¿Ya? Listo.